Symposium Internacional de Perspectiva de Género. La comunicación que os voy a hacer se basa en mi tesis y en el trabajo que llevo realizando en los últimos años. Como veis ahí, se titula Una mirada a los elementos curriculares en busca de la equidad de género en los conservatorios de música, los silencios en la historia de la música. Mi doctorado estoy realizándolo en la Universidad de Vigo y mis directoras de tesis son María de los Ángeles Pardilla Latas de la Universidad de Vigo y María Elena Riaño Galán de la Universidad de Santander. La vocación de esta tesis se trata de la recuperación de un legado que ha permanecido oculto por diversas razones para las futuras generaciones de estudiantes, profesorado y para la sociedad en general. Este legado contribuirá a la consecución de una sociedad más justa y a enriquecer nuestro patrimonio. Un patrimonio musical que es de todos, hombres y mujeres, y además dotará a los estudiantes de referentes femeninos y referentes que son necesarios para hacer frente a las nuevas sociedades tan cambiantes y que son necesarios también para romper barreras que nos llevan a desigualdades de género, en último caso las brechas de cristal y la violencia de género, ¿no? Estas brechas las podemos ver en estudios que tienen colocados en su página la Asociación de Mujeres en la Música. Ahí podéis encontrar varios estudios. Uno de los últimos que hicieron es Mujeres, Música Sinfónica, las mujeres en la música sinfónica. Mi tesis surge desde mi práctica como docente en los conservatorios profesionales y superiores de música de Galicia. Y además realizar investigaciones, comenzar a realizar hace unos 10 años más o menos, investigaciones acerca de las mujeres en la historia de la música, porque en mi formación no encontré no me formaron con ningún referente femenino, desgraciadamente, ¿no? Pero mi práctica docente me ha llevado al camino de que hoy en día sigue pasando lo mismo. Hay alumnas que después de sus 10 años de estudios musicales en conservatorios profesionales te dicen que no han tocado ninguna compositora. Entonces, este hecho creo que es bastante relevante y que hay que cambiarlo. Entonces, yo percibo que la historia no es como nos la han contado, ¿no? La historia de la música no es como nos la han contado. Y la perspectiva de género en la educación musical es la historia de desigualdades que se perpetúan hoy en día en la educación musical, se perpetúan en las programaciones de los conservatorios. Pues la igualdad de trato a las alumnas, la equidad se trabaja como igualdad de trato, simplemente tratar igual a alumnas que a alumnos. Pero los referentes, los recursos que ellos trabajan son principalmente masculinos. Hay estudios del programa Mujeres, que es una asociación de profesores de conservatorios de Andalucía, donde nos dicen que el 85% de los recursos utilizados son protagonizados por hombres. El otro porcentaje se corresponde precisamente a métodos, que en eso normalmente las mujeres sí que nos han dejado ser docentes, entonces protagonizan sobre todo métodos didácticos para los cursos elementales. Pero digamos que las obras relevantes que se tocan son prácticamente inexistentes. Y cuando se toca siempre la misma. Y esto se traslada a la sociedad, porque lo observamos en las programaciones de los teatros, en los puestos de dirección y en los puestos importantes en los teatros, ¿no? En los estudios que os comentaba de mujeres en la música son muy relevantes, ¿no? Y vemos cómo la historia de la música ha restringido las posibilidades de actuación de las mujeres en el campo de la música, pero vemos como desgraciadamente esto sigue viéndose en nuestra sociedad actual, no ha cambiado. Entonces, mi propuesta es que a través del conocimiento del papel real que tuvieron las mujeres, y especialmente las compositoras a lo largo de la música, podremos sentar las bases de un mayor conocimiento del profesorado y garantizar la calidad de una enseñanza equitativa, donde los estudiantes encuentren nuevos referentes femeninos y la historia de la música deje de estar llena de silencios, de las mujeres ocultadas por la historia. Porque estas mujeres, a pesar de haber sido relevantes en mi vida, desgraciadamente fueron ocultadas con el paso del tiempo. Los principales, como veis ahí, esto todo que os he contado se transmite unos objetivos generales y objetivos específicos, que ya no os voy a marear. Hace unos años, en los años de la pandemia, comencé un proyecto que también denominé Músicas y Silencios en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Quizás en aquel momento las dificultades de la pandemia, de no poder comunicarme bien con el profesorado
y que el centro quizás no estuviese preparado en aquel momento, tuvo muy poco éxito. De los 20 profesores de departamento de piano que somos, participaron 6 y con tan solo 34 alumnos. Sí que es cierto que nuestros estudios no son de régimen especial y cada docente cuenta con a lo mejor como máximo entre 10 y 15 alumnos, ¿no? Pero aún así la participación fue muy baja, fue muy decepcionante. Los cuestionarios, claro, son muy poco representativos. Yo considero que eran poco representativos, pero sí es cierto que de esos 34 alumnos que participaron en los cuestionarios iniciales no conocían a compositoras. Como mucho te nombraban a Clara Schumann, ¿no? como ya sabemos. Al final, en los cuestionarios finales sí que conocían alguna más, pero muy poquito, los que habían participado en un concierto que se había hecho de compositores. Vale, lo relevante quizás es que para poder ponerme en comunicación con esos docentes en aquel momento, comencé a elaborar un blog que se denomina Músicas y Silencios. Ese blog es el trabajo de una vida porque hay cientos y cientos de compositoras, miles y miles de obras que clasificar. Me circunscribí más que nada a piano. En él podéis encontrar, porque lógicamente si quería pasarles obras, para que digamos que es una forma de que un profesor no te pueda decir que no hay. No encuentro, no le puedo poner a mi alumno porque no encuentro partituras, que eso lo podréis escuchar hoy en día en mi conservatorio muchas veces, ¿no? Para piano ya es difícil que te lo digan, pero aún lo dicen, pero para instrumentos de viento y te dicen no hay. Y hay infinidad, ¿no? Entonces, lógicamente, como era para doctorado, tenéis ahí unas biografías que están muy completas, muy bien referenciadas, y al final podéis encontrar... al final, pues podéis encontrar sus piezas. Si vosotros pincháis, iríais a la página donde encontráis la partitura, incluso a los audios, ¿no? Otro de los elementos quizás interesantes del blog es que el repertorio está clasificado. Tenéis recursos para grado elemental y recursos para grado profesional de piano, ¿no? Y está clasificado dentro de los distintos niveles. Podéis encontrar partituras para todos los instrumentos. Algunos he comenzado a hacer ciertas indicaciones técnicas de ayuda al profesorado para saber a qué alumno colocar la partitura, ¿no? Por otro lado, el año pasado comencé a hacer un repositorio de obras para todas las especialidades. Es un trabajo inmenso, ¿no? Pero bueno, voy haciéndolo poco a poco, ¿no? Y ahí podéis encontrar partituras para todos los instrumentos. Este trabajo en el conservatorio, que realicé en el conservatorio, ahora os enseño, no tuvo ningún éxito. Pero el caso es que hace 3 años, 3 profesoras del conservatorio nos juntamos, Rebeca Carrera, profesora de gaita, Belén Ferreiro, profesora de viola, y yo, y nos juntamos. El año pasado nos denominamos a nosotras mismas En Clave Morada. Tenemos ya una página oficial y hace 3 años comenzamos el trabajo, pues como surgen, ¿no? Como surgen las cosas. Había que hacer un informe de equidad para la Xunta de Galicia, de estas cosas que piden y hay que rellenar. Y entonces nos pusimos a pensar que en todas las audiciones que había a lo largo del curso del alumnado no había una sola obra de compositora. Ningún alumno interpretaba una obra de compositora. Y pensamos que eso debía cambiarse, ¿no? Ofertamos la idea al alumnado, al profesorado, para hacer un concierto que pensamos que iba a ser de 1 hora. Al final tuvo que ser de 4 horas, fue toda una tarde, por el éxito del llamamiento, profesorado y alumnado tocando obras de compositoras. Hace 2 años ya nos decidimos ir un poco más a lo grande y realizamos, entre otras cosas, instalaciones y una semana entera de conciertos. La instalación como veis ahí, no solo actuamos en el ámbito de la música, sino que nos interesamos también pues, por dar vida también a pintoras. Este año el alumnado de improvisación jazz del centro pues, puso música a obras de Gail McLean, que podéis todo encontrar ahí. Los alumnos también son los encargados ahora desde la asignatura de Historia de realizar las biografías que se van a proyectar en Una tarde entre mujeres y se hacen creaciones electroacústicas. Una vez fue sobre la frase de Clara Schumann, ¿no? De cómo ella
pensaba que podía componer si no hubo nadie antes que ella, ¿no? Este año también hemos hecho un cuadro porque el centro tenía un cuadro que ponía grandes compositores de la historia, ¿no? Pues nosotros hemos querido hacer las grandes esquecidas, ¿no? Y lo podéis descargar ahí, y entonces lo pusimos ahí en nuestra Semana de Igualdad, uno frente a otro. Bueno, son iniciativas que estamos, por ejemplo, la de, este año tuvo mucho éxito, la de Teciendo Redes, ¿no? Que es tejer redes, y entonces había una serie de carteles por todo el centro, de compositoras diseminados por el centro con pistas, y los alumnos tenían que encontrar a la compositora, les daban un pececito en conserjería y un premio, una recompensa, y colocaban esos pececitos en esa red que se fue llenando con 92 compositoras. Esa red es una red centenaria también que nos prestó la Asociación de Redeiras de A Guardia. Es muy curioso porque en Galicia solo las mujeres, que están ahora constituidas en asociación para reivindicar sus derechos, solo las mujeres son las que cosen las redes, ¿no? y las hacían. En el resto de España creo que nos comentaron que solo hay una mujer que cosa, el resto son hombres. Entonces es curioso el hecho en Galicia. Y el año anterior también hicimos una instalación que acabó teniendo unas 394 compositoras, escritas por los alumnos. Y aquí podéis encontrar los distintos eventos que hemos realizado, ¿no? Hay un concierto de alumnado, pues recuperando a compositoras actuales, para que veáis que la música actual también entra en los conservatorios, y todo de artistas femeninas. Distintos, incluso vino Sonia Mejías, que es una compositora que ahora reside en Alicante, muy destacada. Vale. Mi tesis también es investigación artística. Entonces, os destaco la colaboración que tengo con el contrabajista Óscar Rodríguez Calvo, y en ella realizamos un concierto divulgativo que se trata de reivindicar el repertorio femenino para este instrumento, y también quizás de reivindicar el instrumento en sí, porque es un instrumento que es muy poco utilizado, lo conocéis en las orquestas, pero es muy poco utilizado como solista o como música de cámara con piano. Además se dice que tiene un repertorio muy limitado, y ya podemos encontrar muchas obras de compositoras. Es cierto que anterior al siglo XX, debido a que era uno de los instrumentos vetados para las mujeres, porque por su gran tamaño se consideraba que era un instrumento masculino. Entonces, por esa razón, estaba vetado y encontramos poco repertorio anterior al siglo XX, pero Óscar pues, nos realiza adaptaciones. Os voy a poner ahora, ya para finalizar, un trocito de una de las piezas que interpretamos de Alicia de la Rocha, que es una adaptación de su obra para piano y cello, que realizamos en la Universidad de Valencia.